Muy buenas noches, queridos Abrim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio hoy, 28 de Elul, terminando el año 5784 y estudiando a Rabbeinu Bachya Ibn Pakuda, que ya nos describió cómo va a establecer su libro de los deberes del corazón. Y el primer capítulo, la primera puerta, literalmente, es sobre la unidad de Dios. Y a pesar de que vamos a estar haciendo bastante filosofía, y es posiblemente la más filosófica de las partes de este libro, está conectándose con la simple mitzvah de decir el Shema. Y aquí en este primer capítulo creo que nos lo va a mostrar muy claramente. Capítulo primero, el autor dice: la definición de la aceptación sincera de la unidad de Dios. La definición de la aceptación sincera de la unidad de Dios, en hebreo, Yehud Elohim Belev Shalem, en el corazón completo, es que el corazón y la lengua son iguales en el reconocimiento de la unidad de Dios. O yo diría sean iguales. Es un condicional. Es decir, que lo que yo digo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yo lo esté entendiendo. No solo lo esté entendiendo, sino que lo entienda bien. Después de comprender a modo de pruebas lógicas la certeza de su existencia y la verdad de su unidad. Porque el reconocimiento de la unidad de Dios entre los hombres difiere según su nivel de inteligencia y entendimiento. Entre ellos, aquel que declara la unidad de Dios solo con su lengua, es decir, que oye a la gente decir algo y se siente atraído por ello sin comprender el significado de lo que está diciendo. Esto pasa con frecuencia en grupos mesiánicos, en grupos evangélicos que fetichizan muchos aspectos del judaísmo, y entonces la gente comienza a decir Shema Israel, pero pues verdaderamente no entienden lo que están diciendo. Simplemente es decir, solamente la lengua está diciendo el Shema. Entre ellos, es decir, encima de estos, aquel que declara la unidad de Dios con su corazón y su lengua, que entiende el asunto de lo que está diciendo a través de la tradición, que recibió de sus antepasados, pero no entiende la aclaración de lo que recibió de este asunto, ni la verdad de lo que cree en este asunto. Este es el nivel de la gente que dice, ok, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, Hashem tu Dios, Hashem es uno. Eso significa que no hay más que un Dios, ok. Pero no hay más que un Dios es una idea con toda una serie de ramificaciones y consecuencias muy importantes. Yo puedo dejarlo ahí. Hay mucha gente que deja así. ¿Qué significa un Dios? No hay más Dios. Entre ellos, superior a este, aquel que declara su unidad, después de comprender a través de pruebas lógicas la verdad del asunto, pero concebirá la unidad de Dios como otras unidades que se pueden encontrar, y llegará a formarse una concepción material del Creador y representarlo como una forma y semejanza, porque no comprende la verdadera naturaleza de su unidad y la materia de su existencia. Aquí, por ejemplo, estaría la gente, y aquí está la mayoría de los niños, por ejemplo, son educados de acuerdo a esto. Y Occidente tiene tiene un problema de representación de Dios, yo diría. Y es, ok, yo puedo decir, ok, Dios es uno, pero es un señor blanco de barba que vive en el cielo. Ok, puede que no haya más, o sea, ese es el único Dios, no hay.
Los otros dioses no existen, pero entonces este Dios es un viejito de barba, muy poderoso, que sabe todo. Okay, aquí la persona está diciendo, ok, sí, Shema Israel, Dios es uno, pero pues, ¿qué idea tiene de Dios? Si ven lo que está haciendo Rabbeinu, yo puedo decir Shema Israel sin entenderlo. Puedo decir Shema Israel es, y dar una simple traducción. Shema Israel es, escucha Israel, Hashem tu Dios, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Tercer nivel, ok, me imagino eso, pero me lo imagino en términos corporales. Que es como estaban haciendo muchos correligionarios de Rabbeinu, muchos en Am Israel, particularmente al norte de la frontera, en Francia, en Alemania, en los sitios donde enseñaban los proto-cabalistas, donde se tenía una concepción muy, muy material de Dios, y esto no era problemático, pero pues para Rabbeinu es problemático. Esto es, hagámosle parrafitos. Ya, importante, concebirá la unidad de Dios como otras unidades que se pueden encontrar. Ya Rabbeinu intimó que la unidad de Dios no es igual a la unidad, por ejemplo, de este bolígrafo, la unidad de esta libreta, la unidad de un ser humano, a la unidad del número 1. Cuando ya incluso los filósofos medievales, tanto del Islam como del judaísmo, dicen la unidad de Dios trasciende la unidad del número 1. Que el número 1 es un ordinal, o sea, 1 permite la existencia de un 2 y de un 3 y de un 4. Pero la unidad de Dios es absoluta. Seguimos escalando la escalera de comprensión del Shema, de cuando decimos estas palabras. Una cosa es decir las palabras con la lengua, esto es fácil de hacer, esto lo puede hacer cualquiera, incluso hay videos de una tribu por allá en Papúa Nueva Guinea, todos diciendo el Shema de Lewandowski, un Shema compuesto tribu perdida, no, las tribus perdidas no hacen un Shema compuesto en Viena en 1895. Esta gente, misioneros cristianos, misioneros mesiánicos, les enseñaron, porque es exótico y porque hay mucho también, hay mucho negocio en el exotismo. Seguimos en la escalera. Aquel que declara la unidad de Dios con su corazón, con su lengua, muy bien. Después de comprender el concepto de unidad verdadera versus unidad relativa. Unidad relativa es la unidad, por ejemplo, del número 1. O yo tengo un frijol, una bolsa de frijoles, esa es la unidad relativa. La unidad verdadera es la unidad absoluta de Dios. Y puede traer pruebas para demostrar la existencia de Dios y la unidad verdadera. Esta clase de hombres es el grupo completo, sin mancha, en lo que respecta al asunto de unidad de Dios. Entonces, por lo tanto, definir el reconocimiento sincero de la unidad de Dios, que es la igualación de la lengua y el corazón, es decir, la conciencia, en la unidad del Creador, después de que uno sabe cómo traer pruebas sobre ellos y entiende sus caminos de su unidad verdadera a través de la investigación racional. Quiero centrarme en este capítulo en lo siguiente. Lo que diferencia a una persona con un conocimiento superficial al experto no es solo más exposición, más experiencia, sino conocimiento de causa. Yo no tengo idea de electrónica.
Si yo abro mi celular, ¿cierto? Me pongo de creativo a desarmar mi celular, yo no tengo ni idea cómo es que todo esto funciona. Para esto necesito a alguien que haya estudiado electrónica y que entiende qué es lo que hace que esta resistencia y pasa por acá, y luego necesito programadores que me expliquen cómo funciona, ¿cierto? Cada programa, las aplicaciones. Yo, buen troglodita, puedo utilizar una aplicación, es pichar un montón de botoncitos de colores, pero de ahí a entender la programación, de ahí a entender qué es lo que hace que el celular funcione. Y Rabbeinu lo que nos está diciendo es exactamente lo mismo pasa con la unidad de Dios. Es un espectro. Yo puedo comenzar diciendo Shema Israel sin entenderlo. Luego tener una visión de Shema Israel. Ok, Dios es uno. ¿Eso qué significa? O decir, ok, Dios es uno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Ya de comenzar a hablar de las características tradicionales del Dios de Israel. Y una cosa muy diferente es haberse sentado y haber meditado y haber hecho estas pruebas, y que cuando yo me siente y diga Shema Israel, yo tenga la experiencia de estas pruebas y tenga una experiencia que me acerque a la unidad. Esto es, o sea, esto es lo más místico que me van a escuchar. Y es que cuando uno hace esto correctamente y respira y se centra y no está distraído y tiene kavaná y no hay ruidos, y llega uno a este momento del Shema y comienza a, cuando uno ha estudiado varias veces estos textos, estas pruebas, estas demostraciones racionales, hay como una sensación de, ok, entiendo, lo veo, lo veo. Aristóteles decía que en términos de metafísica, en términos de hablar de los primeros principios de Dios, es como perseguir volátiles, es como cazar humo. A veces uno tiene esos momentos de lucidez donde emocionalmente, intelectualmente, como que las cosas se alinean y uno entiende por un segundo y luego otra vez se disuelve. Eso es lo que quiere Rabbeinu. Que nosotros, cuando lleguemos a decir el Shema, podamos entender en la medida limitadísima de nuestras capacidades como seres humanos qué es lo que estamos haciendo. Exacto, y Tadashi tienes toda la razón. En un extremo del espectro tenemos el simple conductismo. El conductismo tiene muchísimos seguidores dentro del judaísmo, ¿cierto? Si tú dices las palabras adecuadas, entonces te va a dar verajá. Y si te equivocas en la gramática, entonces no, te va a caer de maldición. Y si tu mesuzá tiene una letra rota, entonces Dios te va a castigar. Y si la mesuzá está bien, pues... Eso es enfocarse completamente en lo exterior. ¿Estoy diciendo Shema bien, correctamente? ¿O estoy entendiendo, estoy siendo transformado? Hay algo que está pasando en el cine, ¿cierto? En el teatro de nuestra mente. Estamos pensando en el partido, estamos pensando en el examen, y la boca simplemente está diciendo sonidos. O verdaderamente estamos llegando a dedicándole. O sea, decir el Shema se demora uno que 3-4 minutos. Son 3-4 minutos de meditación profunda. De meditación profunda, de tratar de alinear esos volátiles y poder decir, ok, aquí lo veo, aquí lo veo.
y disfrutar de esos momentos. Yo puedo, cuando digo ese Shema y las cosas se alinean y veo como que todo desde la perspectiva de la unidad, puedo encarar el día con más valor. Puedo encarar la noche con menos miedo. Parte de eso yo creo es lo que nuestra tradición está buscando con esto, y Rabbeinu acá nos está mostrando las diversas los diversos peldaños de esta escalera y animándonos a, a seguir. Y acá terminamos y seguimos mañana con la tefila. Mañana inmediatamente.